Hola, yo soy Diana. Y yo soy Dobby. Y esto es... De Chiripa me salvé. Aplausos. Qué chévere, qué bonito estar otra vez acá. Estamos con Dianita hoy y pues nada, agradeciéndoles por estar aquí, por estar viendo este video y pues nada, dale un like, compártele. Sí, van a ver que el testimonio de hoy está súper chévere, así que denle like antes de verlo porque es la fe en el Señor que vamos a poner en este video, así que... Totalmente, y hoy tenemos un invitado súper bacano, nuestro querido amigo José, que lleva sirviendo al Señor y conociendo de él desde los 12 años. Así que te parece si le damos una cordial bienvenida, José. De una, parece. En una, dos, tres. ¡Yeah! Bienvenido, José, a De Chiripa me salvé. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Muy bien, todo muy bien. Una semana ajetreada, pero bien. Una semana media loca porque mucho calor en la mañana, pero mucho viento y frío en la noche. Sí, ¿qué pasa aquí? ¿Tú eres de Quito? Sí. ¿Sí? ¿De qué parte de Quito? Del Valle. Qué rico. Bueno. Me encanta el valle. Sí. Me voy a ir a vivir allá. Es bonito. Sí, me gusta la verdad. Sí. El clima es más tranquilo, creo que acá en Quito. Como que es sequito y templado. Vamos al valle todos. Amigo, bienvenido acá. Gracias por estar aquí. Es un gusto poder conocerte, de verdad. Gracias. Y pues nada, ñaño, queremos que nos cuentes, como dicen, ¿en qué pasos andabas vos, güey? Chuta. Me andaba en unos pasos terribles. Como todo, ¿no? Ajá, en todo, ese ¿no? chuta ya empezamos fuerte. Bueno, yo conocí a Cristo a los 12 años, ¿no? Oí hablar de él, pero yo antes de eso, obviamente, era muy, muy niño y prácticamente yo seguía lo que mis papás decían. Mis papás eran católicos, así hasta la sangre, como decían ellos. Católico, apostólico, romano. Sí, ¿no? Creo que algunos hemos salido de eso. Sí, y bueno, después de eso, bueno, yo en el colegio había algo había, desde el inicio a mí me gustaba el rap, entonces a mí me encantaba eso y siempre me gustó, entonces desde ahí yo andaba en esas. Después de, como les digo, que a los 12 años conocí a Cristo, no lo acepté como tal, ya les voy a contar cuándo sí. Pero pasé un largo tiempo, varios años, en el cual era en la iglesia uno y afuera otro, en el colegio era otro, ¿no? Entonces llegué a fumar marihuana, sí tomaba, y con el tiempo obviamente te traen consecuencias y ya, Claro, ¿sabes? O sea, te queman las neuronas y toda la nota y bueno, ya eso ya no se reparan. Pero en el Señor todo es nuevo, como dice su palabra. Y más o menos, ¿a qué edad es lo que tú empezaste ya a fumar marihuana y todo ese tipo de...? Cuando entré a bachillerato, más o menos ahí tendría unos 15, 16 años. Ajá. Okay. Desde ahí empecé a fumar marihuana hasta el último año de colegio. Prácticamente hasta que llegué al punto de querer... Había... el fin de año hacen ese programa de el colegio. Sí, del colegio de las viudas, que quieren quemar el monigote y toda la nota. Yo había fumado así full. Iba a hacer un monigote relleno. para que todos disfruten. Y estaba con unos dos amigos, y estos dos amigos siempre estuvieron conmigo. Yo los considero como unos amigos en cierta manera que me salvaron en ese entonces, pero claro, ellos me involucraron en el vicio y toda la nota, pero en ese día me salvaron. Lo que pasa es que yo subía a la terraza del tercer piso del edificio y me parecía lindo, ¿no? Ver desde ahí así, oye, qué vacancísimo. Tiene unas circunstancias todas bonitas. Y yo no me había dado cuenta, mi amigo se dio cuenta que yo ya estaba medio cuerpo como que afuera prácticamente del... Un paso más allá que acá. Sí, y yo ya veía así, mi medio cuerpo ya estaba prácticamente en el aire. Y él me cogió del brazo y me dijo, oye, loco, ¿qué estás haciendo? No, vamos. Y me llevó al curso y ahí me quedé dormido. Pero imagínate, o sea, desde ahí yo dije... no, esto prácticamente me está haciendo mal. Yo ya conocía. En pocas, tu pana te salvó de un bajón que te iba a llevar al... Sí, ajá. Al bajón. Sí. Literalmente. Una pregunta acá. Piso. Y
esto de las drogas, o sea, dices que tus panas te lo presentaron, pero ¿cómo llegaste? O sea, ¿qué es lo qué fue el detonante que te llevó a consumir? Y verás que en casa todo bien. Mis papás prácticamente, no sé si eso es normal, pero mis papás no pasaban en la casa, ¿no? Entonces, sí, es normal. Sí, es normal. En la mayoría de familias es normal que no pasen los papás en casa. Y obviamente tú te sientes sola, ¿no? Y lo que buscas hacer es tener amigos. Y yo soy bien amiguero, yo soy bien sociable y a mí me encanta. Acá se llevan. Yo no soy tan sociable, pero lo intento. Y lo que yo hacía era ser amigos de todos, ¿no? Claro. Y llegaron ellos y como les encantaba el rap, también hacían graffiti y dije, oye, qué bacán, es chéverazo. Y desde ahí empecé como que ellos me dijeron, oye, pero ¿no quieres fumar un poquito? Yo sabía que ellos fumaban. Yo decía, no, yo siempre tenía temor a mi mamá. Decía, uy, no, de que me cache, chuta, me va a dar con el palo. Pero no, hasta el día de que yo decidí dejar, ella nunca se enteró que yo fumé. Pero ahora ya lo sabe cuando ya... Sí, porque si no se va a enterar. No, si no, después de mi señora, su hijo ahora ya sabe. Y sí, ahora ya sabe. Y justamente te das cuenta que ella no se dio cuenta de eso prácticamente como casi 3 años, porque no estaban presentes en mi vida, ¿no? Eran ausentes y prácticamente ellos... Yo salía a clases y ellos también a veces salían conmigo después de mí y yo llegaba y ellos llegaban full tarde, full de noche. Ellos tenían un negocio de una ferretería y obviamente eso demanda mucho tiempo hasta los fines de semana. Entonces pasé en esas, ellos me dijeron sí. Y como siempre en casa hay problemas, tú te sientes solo, no te sientes aceptado, no te sientes como que entendido por ellos. Y por el mismo hecho de que a mí me gusta el rap y el graffiti, para ellos era muy como que eso es de pandilleros, eso es de malandros, ¿no? Típico de los papás que el rap o todo esto es del diablo. Por otra cosa, no, eso no. Sí, y... ya se descarrió. Pucha, ya, imagínate. No, sí te cacho, y está full loco. Y, o sea, ¿quieres contarnos un poquito más de cómo era tu familia? De hecho, es full loco también esto de que la soledad nos lleva a hacer cosas, ¿no? Ajá. Y es más, Dios es tan sabio que la palabra te dice que Él te está acompañando, ¿no? Pero uno a veces es difícil tener ese contacto. Sí. ¿Cómo era en esta parte de tu familia, no? O sea, tú empiezas a acercarte al Señor, conoces al Señor, pero todavía como que no lo pones en práctica. ¿Y en tu familia cómo era el asunto? O sea, en general. En cuestión de que ya mi mamá me llevaba a la iglesia y mi mamá, bueno, ella aceptó a Cristo en el negocio que les digo de la ferretería. Llegó alguien a predicarle y dijo, ya listo, pa. Al siguiente día botó toditas las imágenes y las esculturas y toda la nota que tenía ahí. Mi mamá tenía un altar ahí. Con el niño Dios y toda la cosa. Y era muy fan de una virgen de Loja. Ah, ya. Y la churona. Sí, es famosísima, pues. Y le había botado todo, ¿verdad? Y al siguiente día mi papá se dio cuenta. Y obviamente es el choque entre ellos, ¿no? De decir, no, pues se supone que somos católicos, eso de ser cristianos es el diablo. Y lo toman así. Sí, literalmente. Es una pelea que hasta ahora, ¿no? Católicos con cristianos. Ajá. Y después que ya llegas a entender, dices, no. Y entonces el hecho de que mi mamá haya tomado esa decisión a mí me llevó a la iglesia y todo, me llevó a los jóvenes y al grupo de jóvenes, y mi papá siempre me decía, no, eso no es de Dios. Y yo a mi papá lo tenía, o sea, lo honraba mucho, más que a mi mamá. Entonces yo decía, ya bueno, si mi papá dice eso, ha de ser cierto, entonces vamos. Entonces mi papá varias veces llegaba a la iglesia en el medio culto y me sacaba. Me sacaba del medio culto, ¿cachai? Imagínate, y me sacaba y yo a veces ya tenía una Biblia y toda la cosa, y lo que hacía, me quitaba la Biblia y botaba. Así, mientras íbamos caminando, esto no vale, no sirve, y ¡pah! Botaba. Y yo decía, está bien, ¿no? Cuando después de eso ya
yo empecé a leer un poco más, porque mi mamá me compraba Biblias, de las tantas que las que botaba, sí, de todas. Sí, y de todas, ¿no? de todas las versiones. De todas las versiones. Aquí tienes una Reina Valera, yo hablo hoy. Exacto. Y yo ya empecé a leer de a poquito, y como teníamos en el grupo de jóvenes tú siempre tienes un pastor o un líder de jóvenes, yo le preguntaba, ¿no? Le decía, pastor, ¿y qué es de las vírgenes y así, de los santos, de los niñitos? ¿Qué pasa con ellos y toda la cosa? Eso, y amén, no paga ahí. Paga ahí, me dijo, ya, esto no es, y no podemos hacer nada de altares, ni de vírgenes, ni de santos, ni moldes, nada, o sea, imágenes, nada. Entonces de ahí ya empecé a dudar de mi papá, ¿no? Y después, cachas que después de unos varios años, yo le evangelicé a mi papá. Y yo le dije, no, para usted, o sea, ¿sabe qué? Leamos los dos. Usted lea con su Biblia, yo leo con la mía. Y si te das cuenta, tienen mucha similitud. Sí, son prácticamente son lo mismo, ¿no? El mismo Dios es diferente doctrina. Exacto. Sí. Y de ahí mi papá, él decía, no, es que yo me he leído todos los libros, todas las Biblias, hasta los de los mormones. Y yo decía, bueno, leamos, pero... Y leímos. Y ahí se dio cuenta. Paga el debate y toda la cosa, y dijimos, ya, bacán. Y yo tenía ahí que, creo yo, que unos 17 años, ¿cachas? Que yo me sentía, es que yo tuve el tiempo de que era tibio, ¿no? Sí. Era mi pie afuera y el pie otro en la iglesia. Entonces, ahí en ese lapso, Dios me utilizó para hablar con mi papá sobre Dios, presentarle a Jesús. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Porque si en realidad yo era mucho más sincero, estaba terriblemente mal. Imagínate estar en la iglesia, y eso que estaba en un ministerio de alabanza. Estaba en la iglesia y en el colegio, en cambio, fumaba todos los días, así, era bien majadero. Entonces, si ellos se enteraban, obviamente mi papá me hubiese dicho, pero ¿cómo vas a hablar tú de un Dios que quiere mostrar santidad, que quiere hacer algo contigo, que el Espíritu Santo te cambia totalmente y tú estás en los vicios? Entonces, Dios ahí prácticamente habló por mí. Mis palabras no eran solamente las de él. Y prácticamente yo no me preparé para eso. Yo solo le dije, ya papi, ahorita hablemos, ya abra su Biblia y yo abro la mía, ya, listo. Entonces, nos agarramos de No, pero todo bien ahí. Y ya mi papá se abrió un poco más y ya nos daba chance como que de ir a la iglesia. Él, por ejemplo, ya respetaba las cosas de decir, es que tenemos... Ya no te sacaban a medio... Exacto, ya al final nomás... Y ya les íbamos llevando a mis hermanos pequeños. También yo tengo... en casa, de parte de mi papá y mi mamá, somos 8. Yo soy el como que el de la mitad, se podría decir como que cuarto o el quinto. Y atrás mío hay 4 más. Ya, son una familia numerosa. Y atrás de nosotros todos ellos iban a la iglesia, y de ahí poquito a poquito mi papá empezó a ir a la iglesia también. Hasta el día de hoy se nos cuesta, pero él ya es mucho más abierto, e incluso él ya, por ejemplo, él ya ora, él ya lee. Él cuando va a la iglesia ya prácticamente ya es como que listo, vamos a ir a la iglesia, todos vamos, y ya, desde que él empezó a tener como que esa actitud, mucho en nuestra familia fue como que abriéndose de a poquito. Y así de una les digo, es justo esta semana, este domingo que pasó, yo tengo a mi hermano mayor, él era más fregado que mi papá. Más cerrado. Y hubieron tantos problemas en su familia, ya van como 15 años casados. Wow. Y de ahí para acá, justo con mi esposa decíamos, ojalá, ¿no? Antes orábamos, hace 2 semanas orábamos y decíamos que Dios haga la voluntad en nuestra familia, que Dios se presente en nuestra familia. Y a la siguiente semana me escribe mi cuñada y me dice, oye, llévanos a la iglesia. Qué genial. Y le dije, de una, vamos. Es el momento. Nos encontramos y toda la cosa.
Y dijimos, ya vamos. Y mi hermano mismo dice, ya, entonces ¿a qué hora es? Y toda la cosa, encontrémonos. Ya, listo, nos encontramos y nos fuimos a la iglesia. Y ahora ya es un paso, ¿no? Eso es lo más chévere de la fe, ¿cachas? Que la fe se aprende más no por la prédica, sino por la práctica, ¿no? Sí. Ajá. O sea, si me ven haciendo como siendo un hijo fiel y todo esto, mis padres van a ser fieles. Exacto. Qué bacán. Y me parece que tu testimonio es full de esto, ¿no? O sea, es una cosa súper chévere. Y ahora, tú vives, ¿qué edad tienes ahorita? Yo tengo 26 años. Y bueno, tú nos contaste que ese momento en el que estabas ya a punto de lanzarte por poco porque estabas con los efectos de la marihuana, ¿ese fue tu punto de quiebre en el cual dijiste, no, o sea, necesito al Señor? ¿O en qué momento fue el que tú sentiste en verdad ese quiebre para decir, necesito al Señor? Sí. Bueno, ese fue como que una gotita más al vaso, ¿no? De decir, estoy jugando con mi fe, estoy jugando con mi vida, con mi salvación. Y cachas que yo ya sabía, porque yo venía prácticamente 4 años en la iglesia o 5 años en la iglesia y ya yo ya sabía que estaba mal y que estaba bien. Y dije, no, me voy a centrar un poquito más y empecé como que a servir un poco y es como que es como que vuelves a tu primer amor, claro, a tener esas ganas, ¿no? De querer hacer muchas cosas, todo, y querer servir y querer evangelizar y decirle a alguien, decirle arrepiente. No, y quieres desde barrer en la iglesia hasta todo, o sea, yo. Exacto, o sea, hasta lo más mínimo, digo, yo quiero hacer. Pero eso fue como que la emoción en el momento y decir, ya, listo, ya cambié totalmente y no, después mi vida todavía seguía desordenada. Ya no había fumado, yo desde ese punto hasta el día de hoy no he fumado para nada de marihuana. Qué bueno. Y sí. creo que se merece un aplauso porque es mucha gente que es difícil salir de eso. Sí. Y bueno, pasé por eso, como les dije que también tomaba. Después del colegio yo ya empecé a trabajar y ya tenía tu plata y toda la cosa y por ahí las malas influencias decían vamos a la discoteca. Para serte sincero, yo iba a la discoteca por influencia, no porque me gustaba, no porque yo quería ir, sino que me decían vamos a la discoteca y yo vamos, y más era por la amistad, ¿no? Por el hecho de que está mi pana aquí, ya pues que yo paso aquí. Pero después de eso ya uno se da cuenta, ¿no? Y desperdicia el tiempo en cosas vanas, en cosas que no te edifican, no te ayudan a crecer ni como persona. Y perdón que te corte, o sea, me parece tan interesante y si los jóvenes están viendo esto, pueden verse reflejado de que muchas veces por querer agradar al mundo, hacemos cosas que ni siquiera queremos, solo por querer agradar. Y después, cuando ya vemos atrás, decimos, no, o sea, ¿por qué hice eso, no? Sí. Y es un buen testimonio de poder ver que no tenemos que hacer las cosas por agradar a nadie, sino nosotros principalmente para agradar a Dios, y no hacer algo que no queremos hacer solo por agradar a nuestros amigos, que a veces ni siquiera están cuando los necesitamos en verdad. Así que... Y es que esa es la cosa, ¿no? Ya cuando el Señor te aparta, ya las otras cosas que antes te parecían capaz vacancísimas o que te gustaban, ya dejan de ser agradables para ti, o sea, porque ya tienes otra esencia. Eso es la cosa más bacana de seguir las señoras. Sí, y cachas, o sea, mucha gente ahora está como que hace las cosas solo por influencia, solo porque quieren encajar en su amistad, en su entorno de amigos, y después te das cuenta que en realidad nunca te gustó nada de lo que hacías, solamente era porque te gustaba la amistad que tenías ahí. Y justo lo que tú decías, ¿no? El hecho de que ya después te alejas y dices, ¿y dónde están mis amigos? No hay. Claro. Ya no hay nadie. No hay nada. Es que eso es lo loco, ¿no? O sea, de que, como decía, ya Dios te separa, ¿no? Y ya separado, pierdes esos amigos. O no pierdes, se van. Pero es como saludable ese extrañazo con Dios. Y para llegar al punto de la pregunta como tal, yo le tomé en serio a Cristo hace unos 3 años. ¿Cachas que yo hacía, bueno, con mi pastor de jóvenes en ese tiempo, nosotros hacíamos eventos, conciertos,
como de concurso de talentos, coreografías, participábamos de un montón de festivales, hacíamos teatro y toda la cosa. Sí, para los que dicen que los cristianos somos aburridos. Escucha, hacemos un montón. No. Sí, No. una locura eso. Sí. Cristianos todos los. Sí. Y de ahí nos pasamos a... Yo lo que hacía era, decía, no, bueno, si le estoy invirtiendo tiempo a Dios, entonces Él me va a perdonar. Y yo lo que hacía era como que obras para que Él me perdone, ¿no? De lo que yo hacía. Y decía, no, tengo que hacer. Y justamente yo había hecho un concierto que se llama Al ritmo del arte comparte. Y yo justo les invité al Z y a la Debbie. Y les dije, bacán, vamos, entonces ustedes ya van a hacer toda la cosa. Y teníamos un montón de gente, de equipo y toda la cosa. Hicimos un concierto, un evento grandote así, en un coliseo. Y un día antes del evento estaban orando en el lugar donde iba a ser el evento. Yo estaba atrás en la consola ahí viendo todos los sonidos y todo como tal. Cuando tú organizas algo siempre tienes que estar de lado a lado, ¿no? Nunca terminas. Y de la nada a mí me dio por salir del templo como tal, del coliseo, y ellos estaban orando ahí en el coliseo. Yo me salí y Bolo Beltrán, el que hace graffiti, él estaba haciendo un graffiti afuera del coliseo en una pared. Y yo le dije, ¿cachas? Que yo le dije, oye, quisiera que le hagas un graffiti donde que muestres que no solo en la iglesia se predica o se comparte palabra, sino que en las calles, en los montes, en el parque, en todo lado. Entonces él dijo, ya, bacán. Y se hizo ahí, puso, no recuerdo si era Jesús o Cristo, y en cada letra había hecho en una montañita, un edificio, un puente y así una calle. Qué arte. Y yo fui y salí y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? En cuestión de lo que vaya haciendo, ¿no? Del arte. Y cuando después siento que dice el dueño, yo tengo que orar por vos. Y me topó así, el hombre me dijo, loco, cierra tus ojos y oremos. Yeah. Cuando yo cerré los ojos, él me dijo, yo tengo que decirte algo. Tú tienes ese llamado de salir a evangelizar en las calles. Y después vino el Z y la Debbie y también oraron por mí. Y fue una bestia porque yo salí empapadísimo de aceite. Y sabes que el Z había traído un cosito así. Y lo que ocupó es, ni la mitad de la mitad, es una porcioncita chiquita, pero yo me sentía súper mojado. Y cuando él oró conmigo, yo me di cuenta ahí que ese era mi llamado y ese era mi momento como para... Desde ahí inicia tu nueva vida y olvídate del resto de lo que hiciste. Obviamente después de eso llegué a pedir perdón de todo lo que había hecho, de cómo yo jugué con la palabra, cómo yo jugué con Jesús, cómo pisoteaba la sangre de Jesús. Claro. Y me quedé denso, full denso. ¿Cachas? Un día antes del concierto como tal. Y yo decía, Señor, o sea, lo que yo estoy haciendo solamente lo hacía para querer agradarte, pero mi vida como tal no te agradaba. Y llegué a casa, ni llegué a casa porque dormimos ahí en el coliseo, hay unos lugares donde nos dieron para dormir, y dormimos ahí y yo oraba en la noche y le decía, Señor, te he fallado tanto y no lo quiero volver a hacer, yo te pido que me perdones en tu infinita misericordia. Y cuando yo me sentí súper libre y súper liberado, era como que llevabas una carga de hace años. Y el momento en el que oraron por mí, me dieron el llamado, me dijeron qué es lo que tengo que hacer, y me dijeron que debo de dejar de jugar con la palabra de Dios. Es que es ese momento en el que sientes que Dios te dice, o sea, que estás esperando para poner tu corazón a mi disposición. Exacto. Y que no es por obras que nosotros somos salvos, sino por gracia. Así es. Y es de esa gracia y su misericordia que nos perdona día a día todo lo que hacemos. Y que todos nuestros pecados cuando aceptamos al Señor son lavados, ¿no? Ajá. Y qué bueno, o sea, qué bonito escuchar cómo el Señor a veces utiliza a varias personas porque a veces nosotros sí nos preguntamos ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Y que utilizó a esas personas para decir, tu propósito es para evangelizar en las calles. Y es donde más se ve
la falta de Dios en los corazones de las personas, porque hay muchas personas que están caminando pero simplemente vacíos porque no tienen a Cristo, y es un muy bonito propósito el poder evangelizar en las calles. Por eso es muy bonito, y muy bonita la historia también de cómo el Señor empapó en ese aceite. O sea, Sí. qué increíble eso también. Me sentí bañado. Ajá. Limpio. Y bueno, ya después de eso, esto es otra cosa loca, que al siguiente día, el día del evento, Ujú. habíamos invitado a todos, no era para todo el público, jóvenes, adultos mayores y todo. La idea de esto, de hacer este evento, era con que llegue la gente, en vez de una entrada, era como que una ropa, un alimento, cajitas de caramelos, porque estábamos como que en noviembre, creo que hicimos eso. Y la idea era recolectar todo y darlo en diciembre como para Navidad. Y alguien, yo iba a cantar en una parte de una presentación de una banda. Canté y terminé mi canción y me bajé de la tarima, y la banda todavía seguía cantando su tiempo que tenía, y me bajé y yo llegué a orar y decía: Señor, así como quebrantaste mi corazón, quebranta el corazón de los demás. Y mientras cerraba los ojos veía niños que eran violados, o sea, jóvenes que ahora, en ese tiempo eran jóvenes, y veían esos jóvenes en sus niñez violados, padres que estaban lastimados porque eran abandonos de hogar, muchos de ellos trabajaron desde pequeños, habían personas que dudaban de su propio, se podría decir, si era hombre, él dudaba de que era hombre y tal vez quería imaginarse. Exacto. Y yo solo oraba y pedía que se quebrante el corazón de la gente, que tú, Señor, te muevas ahí. Y yo sentía como que como un viento fuertazo así. Y yo cerraba los ojos desde atrás, sentía ese viento fuertazo y yo decía: ¿qué pasó? O sea, ¿qué se abrió? ¿De dónde hay tanto aire? Y me di cuenta que tal vez muchos llegaban con una vida rota, y obviamente el enemigo estaba gobernando esa vida. Y cuando nosotros empezamos a orar, yo no me di cuenta, pero abrí los ojos y era mucha gente a mi alrededor orando por todo ese público. Y era como que nos unimos todos, cercamos de ese lugar y empezamos a orar. Y yo les preguntaba y les decía: ¿sentiste esa brisa, ese viento fuerte? Y todos decían sí, a los que les pregunté. Y para mí fue que el enemigo huía de ahí, porque prácticamente el Espíritu Santo estaba tomando el lugar, y el enemigo lo que hacía era huir, porque no tenía cabida en ese lugar que prácticamente se estaba volviendo una luz ahí. Y de ahí para acá, Dios me ha permitido ver muchas cosas como esas. Cada vez que Dios quiere utilizarme como instrumento para los demás, muchas veces yo cierro los ojos y veo a la gente o a la persona con la que quiero hablar o con la que estoy hablando, su pasado. Y es como que un don. Un don. Sí, donde que tú puedes llegar a esa persona como si fuera Jesús, ¿no? Jesús les decía a cada discípulo, sabía qué es lo que pasaba antes y le decía: ven. Y no me quiero gloriar de eso, porque obviamente no soy yo, es Cristo en mí, es el Espíritu Santo que habla por mí. Y cada vez que trato de hablar con alguien, siempre es como que esa mente atrás de lo que pasó con esa persona. Ahora me encanta evangelizar. Justamente vengo de una reunión con un pastor donde vamos a evangelizar en Ibarra, por San Pablo del Agua, en una comunidad. Y hablamos y coordinamos todo. El próximo mes vamos a llevar el evangelio para allá. Y me encanta porque es algo que yo no he hecho. Si yo me pongo a pensar, el último evangelismo que yo hice fue hace 1 año y medio, y me quedé en neutro, porque obviamente Dios te trata de formar cada vez más, y a veces tú te sientes como que superior a los demás,
dices, no, eso ya sé. Y muchas veces llegué en esa egocentricidad de decir, pastor, ¿por qué predica de eso? O sea, en mí, ¿no? Yo decía, pastor, ¿por qué predica de eso si yo ya sé? Si la gente ya sabe. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, tu corazón, y dices, no, el día de hoy quiero saber qué más puedo aprender de esa porción que ya leí, que ya me dijeron. Y cada día que tú vas con esa disposición aprendes muchas cosas. Después de eso, tuve ese como que año y medio de stop, en donde que ya empecé Dios hablaba solito a mí y me decía, me humilló de ensazo, porque me decía, tú no eres nada. Era como cuando Job le decía, no, ¿dónde estás? ¿Por qué me siento solo? Y hay ese tiempo de soledad en donde que Dios te dice, si yo no existo, si yo no existiera, no vieras las nubes, no vieras tu planeta donde vives. ¿Cómo es tan real? Y mírate tú mismo tus manos. ¿Quién crees que hizo esto? Y me recordaba cada vez eso, ¿no? Sí, literal. Y te decía, esto hice yo, o sea, esto hizo Dios. Esto es creación de mi papá. Y me quebró totalmente en este lapso de un año y medio que te digo. Y me fue preparando, siento yo que me preparó mucho. Me quebró total. A veces yo sentía como que el hecho de que si yo tengo algo, si yo hago algo, soy el importante, soy el que mueve todo. Y como te digo, yo hacía cosas eventos de evangelismo, salía a predicar, estuve en varios ministerios de evangelismo y conocí mucha gente, y esa gente a mí me confluyó bastante y me enseñó muchas cosas. Y por el hecho de estar ahí me sentía superior a los demás. Cuando Cristo empezó a quitar todo ese ego, todo ese que solo yo puedo, yo vi incluso a gente sirviendo en vez de mí. Es como cuando hay esa parte en la Biblia que dice, si tú no hablas, hasta las piedras voy a hacer que hablen. Y ese proceso fue fuerte porque yo me sentía solo, yo me sentía despreciado de los demás, y varios amigos se fueron. Hay pocos amigos que todavía quedan y me encanta porque esos amigos son reales, ¿cachas? Por más que uno se haya apartado o se haya alejado o hayan dicho, no, es que ya se me descarrió. A veces ese como que ya no voy a hacer nada, me voy a sentar en la banca y voy a ver a los demás. No es que ya te descarriaste, sino que Dios te está formando durazo y te lleva al desierto y te rompe, te vuelve a aplastar y te vuelve a formar después. Y obviamente ese proceso es fuerte, ¿no? Porque te cuesta aceptar y ver a los demás hacer, y sabiendo que, o sea, tú puedes, tú sabes, tú quieres, tienes ese llamado de ir a evangelizar, y no, Dios no te utiliza. Y yo le decía a mi esposa, cuando fuimos a hablar con esta iglesia la que les digo que vamos a evangelizar el próximo mes, me decía, si se da, porque yo ya dije, si tú abres las puertas, Dios, está bien, entonces me das el chance como para yo poder ser instrumento tuyo. Pero si no, yo no voy a forzar nada, no voy a hacer nada. Llegamos a la casa de mi abuela, teníamos una comida familiar ahí, y dije, vamos con esa intención de que si es que hay chance, pues hablamos con una iglesia. Y es loco porque le digo a mi papá, papi, hoy quiero hacer un evangelismo aquí, quiero venir a entregar unas cajitas, algo para los chicos, para los niños, y quiero ver si es que hay chance. Y él me dice, de una, él sabe, ¿no? Porque yo, imagínate, desde los 12 años en la iglesia, él ya sabe cómo me muevo y toda la cosa. Dice, ya, chévere. Entonces, ahí arribita está la iglesia, era 2 casas de donde estábamos nosotros. Y le digo, loco, ¿no? Porque yo podía haber preguntado a mi mamá, que es como que más, se puede decir, en espiritualidad, ella es mucho más que mi papá, pero mi papá dijo, ya, entonces vaya. Y le dije a mi esposa, vamos. Fuimos, y ya la iglesia había cerrado, era como que después, casi el mediodía,
y la iglesia había cerrado. Y al lado ha estado un señor y la hija le preguntábamos que si dónde había una iglesia, ¿no? No sabíamos, la iglesia prácticamente no tenía ni un letrero, entonces nosotros le preguntábamos. Y me dice, no, aquí no hay ninguna iglesia. Y nosotros, bueno, vamos. Y después dice, espérese, voy a llamar a mi papá. Y total, es que el papá ha sido la hermana de la que presta la casa para hacer la iglesia. Y salió el papá y todo, hablamos con él, le dijimos todo el plan que nosotros teníamos y me dijo, ya, listo, llámale a la persona que está a cargo y conversen con él. Y justo hablamos con la persona que estaba a cargo, nos dijo que sí, que le encantaría hacer eso. Después de eso tuvimos una reunión. Después de eso el pastor también se unió a la reunión. Y el día de hoy, como les digo, vengo de esa reunión en donde el pastor nos dijo, tenemos esto, ustedes pueden llevar el evangelismo a tal punto que pueden llevar a un montón de gente y toda la cosa. Vamos, si Dios permite, toda la iglesia a la que yo asisto va a ir a servir. Y siempre fue la intención en mi corazón de que la iglesia empiece a servir, porque la iglesia ahora no está fría, prácticamente está queriendo servir, queriendo hacer muchas cosas, y me encanta porque ves el corazón, ¿no?, servicial de los hermanos, de nuestra familia, y me encanta porque la iglesia, por más pequeña que sea, para mí es muy importante, me siento muy querido en esa iglesia. Qué bueno. Y la intención es que ahora, por ejemplo, ya la iglesia va a ir a servir. Ya la iglesia no va a ser servida, ya la iglesia no va a esperar a que vengan, sino que vamos a buscar esas almas, ¿cachai? Claro, sí. Entonces, Dios abrió las puertas así suavito. Teníamos unas cajas del Samaritan Purse y dijimos, mandémosles ahí también, nosotros dijimos, no, es que vamos a tener unas 70 cajitas nomás. No sé qué hizo Dios, y ahora tenemos 110 cajas para llevarlas allá, ¿cachai? Qué bacán. Qué genial, y escuchar eso, pero ya vamos a seguir más platicando con José. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Volvemos. Chao. Y recuerda, esto llega gracias al auspicio de Agencia Parque Digital, Panadería y Pastelería Bread and Cake, Consultorio Dental Sonri Dental, y hoy nos viste Cabot Planet. Qué chévere, qué bacano. Sí, qué bueno seguir conversando con José. Y saben que algo que tú estabas contando, no sé, se me vino a la mente que somos como el del típico de Chosen Pedro, que pensamos que Dios nos tiene que utilizar porque estamos ahí y ya. Pero el Señor siempre nos pide humildad. Y creo que eso es lo que a veces nos enseña en ese momento de estar en stand-by, que ser humilde. Y creo que todos tenemos un Pedro dentro, somos un Pedro ahí queriendo. Sí. Amigo, estamos conversando un ratito en el corte de que tú recién te casaste. Sí, qué bacano, felicidades. Amén. Cuéntanos, ¿cómo fue conocer a tu esposita? ¿Cómo el encontrar a la ayuda idónea? Sí. Está difícil, ¿no? Ahora ya no hay, ya no. Sí. Para encontrar al siervo, por favor. Verás que cuando yo hice todo esto de lo que les comentaba, de los eventos, de los conciertos, yo asistí a una iglesia y me sentía yo ya, sentía que yo ya no crecía espiritualmente en ese lugar, y yo decidí cambiarme de iglesia. Y yo con Gene, que ahora es mi esposa, siempre tuvimos contacto. Ella era mi compañera de colegio. Entonces siempre tuvimos contacto. Los dos cambiamos de celular, de número y todo. Y nunca perdimos el contacto. Tal vez está por ahí el siervo o la sierva. Tal vez estás ahí mensajeándote. Y le dije, oye, estoy buscando una iglesia, no sé si me puedes recomendar alguna. Y me dice, vente a la mía. Y fui. Sí, siervas, tienen que tomar la iniciativa. Ser intencionales de ley. Y fui a la iglesia y todo. Y yo lo único que quería era buscar una iglesia donde me sentía bien. Una iglesia en la que yo podría haber crecido espiritualmente.
Y dije, no, ya necesario, yo tengo que buscar otra iglesia. Y fui a varias iglesias, yo creo, o sea, ya con esto de que tú haces eventos, conoces un montón de iglesias, un montón de pastores. Y decía, voy a la iglesia de mi pana, voy a la iglesia de otra pana. Y no me sentía bien. Y cuando ella me dijo, vente, fui. Y después dije, no, ya me voy a quedar aquí un ratito a ver qué tal. Ese ratito ya ahora es 1 año con 4 meses que estoy estoy en la iglesia. Hubo dos, ajá. Y encontró oro, ¿no? Sí, exacto. Voy a buscar plata y encontré oro. Doblemente bendecidos, ¿eh? Eso es. Que el Señor te bendice. Ajá. Cuando el Señor bendice, pero en abundancia. Así es. Y bueno, ya encontramos, como éramos compañeros de colegio, ya nos empezamos a llevar un poco mejor. A mí siempre me gustó en realidad desde el colegio, y en cambio ya no me paraba bola ni nada. Que me sirvo, tienes que insistir. Exacto, y yo orando ahí en la ayunando. Ahí, 2 semanas de ayuno, que caiga. ¿Sí? Dije, no, tengo que conquistarla y todo. Decía, leí números y no encontré tus números. Sacando los prohibidos. Sí, yo estaba ahí. Leí números. Sí. Números y no encontré tus números. Ustedes, si quieren, pongan en los comentarios más así como frases. ¿Cómo coquetearán los cristianos? Los piropos cristianos. Y ya después de eso, incluso yo tomaba una clase de inglés y ella trabajaba más abajito y casi siempre nos veíamos. Entonces empezamos a salir y todo. Toda clase de inglés, no aprendí inglés. Sí. Porque su propósito era otra cosa. Y de ahí ya le dije que si quería ser mi enamorada, y yo desde el inicio le dije, mi anhelo en mi corazón, y yo quiero casarme. No ya, pero mi intención es casarme. Si tú me dices sí, es porque te quieres casar también. Entonces me dijo sí. Yo dije, la atrevido. Sí, hay que ser así firmes, ¿no? Decir, sí, bueno, ya, de una, no, aquí no venimos con rodeo. Exacto, es así, al grano. Al grano, ya. Exacto. Corta cuello de una. Exacto. Y de ahí ya, después de un tiempo, empezamos a hablar del matrimonio y decíamos, ¿qué hacemos? Nos veamos, preparémonos, busquemos una ayuda, una dirección, buscamos un pastor que nos ayude también con este curso de prematrimonial y todo, y de ahí ya empezamos a como que a mentalizarnos que sí, ya nos vamos a casar. Hubieron un montón de cositas que obviamente teníamos que arreglar, porque ya llegas al tiempo en el que tú dices, no, me tengo que abrir como tal, tengo que mostrarme tal y como soy, tengo que decirle secretos que a nadie dije o que muy pocos saben, y hay cosas que uno los guarda para uno, ¿no? Pero, chuta, con la Gene es complicado, porque ella es como que, si ella se da cuenta, ¿no? Dice, a ver, yo voy a preguntar esto. Y tú respondes de una manera desviada, ya te vuelve a jalar y dice, a ver, responde bien. Y me sacó así a cuchara muchas cosas del pasado, y con ella me lloré un montón de veces. Podemos decir que es tu persona de confianza. Sí, ella sabe prácticamente todo. Y mi papá, con el que yo les contaba de esto, es mi padrastro. Y mi papá, él vive por el otro valle, y yo tuve ahí siempre un nudo en la garganta hasta que ella me sacó y me dijo, no, tienes que perdonar a tu papá porque él no sabe, o sea, él no es cristiano, tú eres cristiano, tú tienes que perdonarle. Y qué bestia, cómo me costó, me formó ahí Dios por medio de ella, y cachas que así, para dejarle así a lo rapidito, ya después de que ya decidimos, pusimos la fecha y todo, pusimos una fecha y se alargó esa fecha porque tenía que venir un familiar de otro país que venía, y decíamos, no esperemos nomás, y decíamos, nos vamos a casar en verano, donde que no nos moleste ni la lluvia ni nada.
Y ya, nosotros habíamos decidido en junio, recuerdo, y no se dio. Y después dijimos, no, julio, tampoco se dio. Y después pusimos agosto. Sí, señor, me estás dando señales. Sí. Y cachas que antes de eso mucha gente decía, no te cases, loco, no te cases, cómprate ropa, pero no te cases. Y ya después dije, no, y aquí nos casamos. Y ya me dijo que sí desde el inicio. Ya no le suelta. Ya, aquí no le suelta. Ya sabía un montón de cosas, ya no. Sabes demasiado. Sí. O nos casamos, o nos casamos. Sabes demasiado, tenemos que casar. Y habíamos dicho, no, nos tenemos que casarnos en verano y ya. Y te cuento así rapidito, nosotros estábamos haciendo todas las decoraciones. Un día antes de eso llovió una tempestad terrible. Cerca del sector donde estábamos había llovido hasta con granizo, ¿cachai? No. Y desde las 2 de la tarde, ¿no? Desde las 2 de la tarde hasta la noche, todito llovió, no pudimos decorar nada. No, nosotros nos íbamos a casar al aire, o sea, nos casamos al aire libre. Okay. Y teníamos que decorar un montón de cosas, ¿cachas? Poner las sillas y el altar y las decoraciones de los pisos y todo. Y no hubo chance. Al siguiente día dijimos, si no se puede, pues no toca alquilar unas carpas. Y bueno, eso no estaba en nuestra idea, ¿no? Nuestra intención era decir, teníamos hasta fotos de guardas en Pinterest. Y que, ay, qué bonito. Sí. Para el futuro matrimonio. Qué interacción. Y de ahí yo llegué a la casa a orar y le dije, Señor, no permitas que llueva, por favor. Según los pronósticos del clima, empezaba la lluvia a las 2 de la tarde y nosotros nos casábamos, empezaba la ceremonia a las 3. Ay, no. Y según eso decía que desde las 2 hasta las 6 de la tarde iba a llover así, durísimo. Otra vez granizo ahí. Y nosotros decíamos, no, Señor. Y una de las tías de Gene dijo, no, tenemos que hacer algo. Ella siempre es así, ¿no? Ella es la que nos ayuda a organizar. Y dijo, no, tenemos que hacer esto. No podemos permitir que esto pase, se casa mi sobrina y todo. Y ese día dije, no va a llover. Y ese día desde las 6 de la mañana estábamos ahí en el lugar y ya decorando y todo, y ya poniendo todas las cosas. Y ahí alguien decía, pero ¿y si llueve? Sí, no va a llover. No, Señor. Afuera. Reprendemos toda lluvia. Y nos hizo temblar, verás, porque a las 12:30 más o menos del día se nubló. Sí, exacto, estaba súper abierto y se nubló así. Y empezó a caer unos gotitas así. Y todo el equipo teníamos afuera ya armado. Lo que nos tocó hacer es jalar todo para que no se enoje las computadoras, la consola y todos los parlantes. Y después ya yo dije, Señor, si llueve ya nada, nos casamos en lluvia, pero nos casamos. Pero no era nuestro anhelo, ¿no? Y Dios permitió un montón de cosas. Dios permitió un montón de cosas y que nosotros no teníamos planeado. Después de eso, se abrió el cielo. Antes de eso, la tía de Gene me llama y me dice, no, alquilemos nomás las carpas. Y yo dije, esperemos una media horita. Yo todavía tengo fe. Y dice, ya, pero si se vuelve a tapar, ya llamamos unas carpas. Y decía, no, Señor. Y yo veía así el cielo cada 5 minutos y ya. Y cuando se empezó a abrir, hizo un solazo. Que sí, alquilamos las carpas, no por la lluvia. Y nos casamos súper bien, nos encantó. Nosotros teníamos planificado una boda súper sencilla y después de todo, Dios permitió muchas cosas que nosotros no habíamos pensado, desde los recuerdos hasta la comida, todo. Nosotros les preguntábamos a los invitados, ¿no? ¿Qué tal la comida y todo? La mejor que hemos tenido en la boda, nosotros que hemos ido a un montón de bodas. Sí, por favor. Y nosotros decíamos, votos. Sí, nosotros decíamos, ay, Señor, lo que tú has hecho con nosotros. Y cachas que no teníamos nada, ¿no? Desde el inicio decíamos, o sea, nos toca así casarnos al sencillo y ya. Pero nuestro anhelo era siempre casarnos con algo bonito, ¿no? Yeah. Y ya después de eso dijo, no, Señor, el Señor abrió las puertas y ya. Pero el Señor siempre son para más de lo que uno siempre desea o espera, ¿no?
Ajá. bonito, qué chévere. Y la otra vez escuché una frase que decía, nosotros apuntamos a las estrellas, pero Dios apunta al universo. Y creo que es algo súper lindo, qué o sea, bonito. súper lindo porque Qué bacán. es verdad. A veces nuestros planes son tan chiquitos comparados a los planes del Señor y Sí, ve sí. cómo el Señor ha utilizado tu vida y ahora ya junto a tu esposa, qué increíble porque tal vez era el enemigo ahí diciendo no se casen, no se casen y tal vez las voces, si hubieran hecho tal vez caso a las voces que decían que no, porque Claro. son señales típico que dice la gente, pero el Señor tiene un propósito más grande y pues lo pudimos ver porque abrió los cielos, literalmente Sí. abrió los cielos para Sí. que se puedan casar, así que qué chévere. Sí, la verdad que lindo y qué chévere anécdota esto de que muchas veces el clima así se pone como que honra. Ujú. Y la prueba es que el Señor maneja todo. Sí. Y cuando es voluntad del Señor y más que nada están los corazones de las personas dispuestos, se da. O sea, se da porque se da y como dicen, de mangas o de falda sale. Y qué lindo, lo felicitaciones por tu reciente matrimonio Ajá. también. Sí, Gracias. que Dios les bendiga mucho en su familia, de verdad. Qué bonito. Que sea una familia de propósito, que el Señor los Amén, utilice amén. grandemente Amén. Muchas gracias. para seguir esparciendo. Y qué chévere. No sé, ¿nos quieres contar tal vez algo más que tú o que el Señor te ha hablado en este último mes? Puede ser ya casado, que creo que es muy diferente uno cuando está soltero a casado. Tal vez el Señor te ha hablado algo más. Justamente yo hablaba con Bolo Beltrán, hace 2 días, creo. Y yo Un sí, saludito. sí, un saludazo a ese muchacho, a ese señor. Qué buen siervo, pues. Y ya la vida me van a invitar. Ah, ya Sí, dice sí. que ahí ya mismo, así que Claro, espérese, Ya le van a ¿verdad? conocer. aquí Ya van a en saber Ramos. quién es. Y justo yo sin haberlo pedido, ¿no? Yo le dije, ñaño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y me dice, qué bacán saber de ti y todo. Y me manda un audio de 5 minutos. Me dice, ñaño, yo sé que te casaste recién. Y yo te... No me invitaste. No. Todos me dijeron eso. Pero después de eso me dice, yo solo quiero que busques o sea, el hecho de uno casarse es negarse a uno mismo como tal, porque Ujú. tú tienes que adaptarte a cómo ella es acostumbrada o cómo tú eres acostumbrado a vivir. Y a veces por cosas pequeñas uno se enoja porque dice, no, es que el cepillo no va así, va así. Entonces es como que, no, es que los platos no, déjame, no. A veces uno, sí, es como que no se acostumbra todavía, pero justamente el bolo me decía, tienes que acostumbrarte, en algún momento tienes que aprender a vivir con ella, porque tú lo elegiste como para toda la vida, ¿cachas? Y es tu compañera, y él me decía, tú tienes que amarla a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y que, o sea, yo ya sabía, pero Ya. qué fuerte que volver a recordar. Sí, eso ya la teoría, para toda la práctica. Imagínate, Y ahora ya o sea, toca a la sí, práctica. imagínate cómo Jesús amó tanto a la iglesia que ya está su vida. Ujú. Claro. Y a veces uno se pregunta y dice, ¿tú estás dispuesta a dar la vida por tu esposa? ¿Estás dispuesta a dar la vida por Un amor sacrificial y un Ajá. perdón incondicional. Exacto. O sea, Ya saben que no es así nomás la cuestión. Entonces Claro. no es como que ya eres solo tú, ¿no? Ujú. Eres tú y tu esposa. Y si Dios te permite tener hijos, pues también son tus Familia. hijos. claro. Pero me decía, pero sobre todas las cosas, busca el reino de Dios y su justicia, porque nada puede estar encima de Dios. Tu esposa tiene su lugar, pero Obvio. Dios no lo puedes quitar de ese primer lugar, de esa prioridad. Y muchas veces uno como ya se casa y todo, piensa que la esposa es lo primero. Claro. Y el día de ayer yo llegué a la casa y me puse a leer y decía, yo solo quiero buscarte a ti como primer lugar, y si tú, Señor, permites que pueda yo edificar la casa en tu nombre, pues haz, pero yo lo único que quiero es buscar tu palabra antes que nada y agradarte a ti. Entonces es chévere la vida de casado. Llevo un mesecito y una semana. Todo Hasta bien. ahorita, Una eternidad. Todo bien. ahorita todo bien. Vamos bien. Todo bien. Sí, vamos. Sí.
Ya, pero ya nos fuimos uno a la sala y todo, a dormir en la sala, pero no le dejé. ya me acostumbré, necesito changar a alguien. Es un buen porque güey, sus papás llevan 5 años casados ya mismo y sabe contar, dice mi papá, la clave dice, me sabe decir como consejos que se le salen de la nada. Yo recién levantaba y me dice, te cuento te digo lo mejor que te puede pasar en tu matrimonio, soy soltero. Y me dice, así estén peleados, duermen rabito con rabito, pero no se separen nunca. Exacto. Y les ha funcionado, sí, los salud. Sí, es chévere, es bonito cuando tú tratas de solucionar las cosas, porque hay partes en las que si uno pelea, uno tiene que estar callado, ¿no? Si el otro pelea, el otro tiene que mantener la calma, porque si uno pelea y el otro pelea, pues, es que eso dice la palabra, o sea, la palabra mansa aplaca la ira, Ajá. tal cualmente. Sí. No sé esa palabra. Sí. Y bueno, amigo, ya para ir cerrando este episodio tan bacano, loco, qué chévere conocerte. Déjanos a la gente que nos ve un mensaje de lo que ha sido tu vida, tu testimonio y todo lo que has vivido hasta este. Y si también puedes, ¿qué hizo Dios en tu vida y por qué le aconsejas a la gente seguirle a Dios? Ok. Lo que más les aconsejo es no busquen encajar en la gente, porque en los amigos, en los que se supone que son amigos, incluso en la familia, porque muchas veces los amigos y hasta la familia se va y solamente quedas tú. Y cuando hay ese vacío es donde que Jesús entra a trabajar, que Cristo entra y te das cuenta que no hay nada más que te pueda llenar que solamente Él. Sí. Muchas veces sentimos ese vacío de que si no hago esto me siento solo, y en realidad que si lo sigues haciendo a la larga vas a seguirte sintiéndote solo, porque solo Cristo puede llenar ese vacío, solo Cristo puede llenar esa soledad. Y lo digo porque cuando tú ya aceptas y decides buscar a Cristo como tal, tu vida cambia, claro. Y tu entorno se da cuenta. Y solamente con decirte eso de que mi hermano mayor era el que más odiaba hablar de Jesús, del que más odiaba que decíamos, vamos a orar en una comida familiar. Él ahora nos llamó y nos dijo, queremos ir a la iglesia. Y no es porque yo lo haya querido evangelizar, porque muchas veces yo lo intenté y salí apedreado. Pero creo que el hecho de haber dado un buen testimonio a partir de estos 3 años que acepté a Cristo y lo tomé en serio como tal, porque tú puedes decir, es que estoy yendo a la iglesia y ya soy cristiano. No, con el hecho de sentarte en una banca y escuchar la prédica, poner alabanzas o poner música cristiana no te hace cristiano. Te hace cristiano cuando tú lo tomas en serio y tú lo sigues, tú tomas tu cruz y caminas atrás de Él, cuando tú en realidad quieres que Él enseñoree tu vida, quieres que Él tome el control de tu vida. Mientras tanto, Él no va a hacer nada, porque Él muchas veces toca la puerta de tu corazón, toca varias veces, y lo único que a veces hacemos es cerrar la puerta porque no quieres escuchar ese ruido. Así es. Y cuesta, y duele cuando tú abres la puerta y entra Jesús, porque mucha gente se va de tu vida, mucha gente se aleja, mucha gente te odia, pero vale la pena, y me encanta esto porque vale la pena uno servirle a Cristo, porque fuera de todo, cuando nosotros oramos siempre le decimos, Señor, que nuestra familia acepte a Cristo. Y oh sorpresa, Dios trabaja en cada uno de nuestros corazones, y ahora ya una familia de mi parte, de mi familia, ya está yendo a la iglesia. Amén. Y eso me conforta mucho. Aún falta mucha familia, pero sé que el Señor es fiel y Él lo va a hacer. Mientras nosotros sigamos siendo fieles, vamos a ver cosas increíbles, cosas sobrenaturales, y vamos a ver que Dios es todopoderoso. Qué lindo, qué bonito. Qué bonito escuchar eso, porque es verdad. Dejar que todo, primero buscar el reino de Dios y todo vendrá por añadidura, dice su palabra. Sí. Así que busquemos primero el reino de Dios y todo vendrá. Sí, hasta la idónea. Y el idóneo. Lo de encajar, justo hace poco leía una frase que decía: no busques encajar en un mundo que condenó un hombre santo.
Y es Qué fuerte. tenaz, así. Y bueno, mi querido José, podemos decir que de chiripa te salvaste, pero no. No. Siempre fue Dios. Porque estuvo contigo. Ujú. Así Qué es. chévere, amigo, qué chévere estar aquí. Qué bonito, gracias por estar escuchando y viendo esto. Y síganos, pues- no se olviden de poner un like en el video, comentar si tal vez se sintieron identificados con la historia de José. También déjenos sus comentarios de qué otra historia tal vez quisieran por ahí escuchar. Y también si tienen algún testimonio ahí, escríbanlo. Estamos gustosos de... Queremos leerte. Ajá. No, ya sí quiero. Porque todos hemos pasado por muchos procesos. Y gracias Sí. por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Por habernos contado tu historia. Súper increíble. Esto fue De Chiripa me salvé. Y recuerden, Lee la Biblia. no sean malitos. Si le dicen quién viva, digan, Cristo Rey. no vacile con filisteas. Cuidado, se le duerme el diablo. Se duerme feo. Si Dios le bendice, pida. La yapa. You see. Y si ya no jala, Búsquele a Dios. no sea malito. Ponte pilas y miren qué camino vas vos, ve. La gloria de Dios te lo dije.